Buenas noches a todas y todos. Les agradezco por estar aquí. Y antes que nada quisiera agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los santos, a los maestros y en especial al señor Master. Y a todas las personas que han hecho posibles que martes con martes podamos seguir tomando esta clase de alta sabiduría. El día de hoy vamos a ver otro capítulo de 365 días de Tao y vamos a hablar sobre la defensa. Es un tema pues importante, siempre tomarlo en cuenta y siempre este, pues pensar que es importante cuidar los espacios, las personas, etcétera, etcétera, en las que estamos en contacto. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema. Perdón, déjenme. Que se me cerró. Ok, listo. Defensa. Los demonios que entran en tu círculo deben ser expulsados. No importa en qué mundo te muevas, oficina, escuela, templo, prisión o las calles. Hay un submundo poblado de demonios. Son personas avaras, agresivas, sádicas, cínicas. No solo se aprovechan de las demás sin reparo, sino que se deleitan en ello. Encuentran placer en ver sufrir a los demás. No se puede responder al por qué, solo existe el hecho del sin significado, metafísico ni otras ramificaciones. No es el karma, no es el destino. Si estas personas deciden atacarte, son las circunstancias. Debes luchar o ser acribillado. La comprensión y la humildad pueden estar entre las virtudes humanas más preciadas, pero no son útiles en los conflictos. Una hermosa estatua de oro de tu Dios más adorado es un tesoro, pero no la utilizarás como arma. La virtud debe ser valorada en el contexto adecuado. Solo una espada servirá en la batalla. Tanto si el ataque es físico, asalto, violación, asesinato, como si es mental, integras en, intrigas empresariales, abuso económico, debes estar preparado. Lo mejor es prepararse para el conflicto aprendiendo tanta defensa personal como sea posible. No te convertirás en un matón o en un monstruo, sino que aprenderás que puedes responder a cualquier situación. Si nunca te atacan, será maravilloso. El entrenamiento te ayuda de todos modos a trabajar tus miedos, inhibiciones y ansiedades. En caso de conflicto, nadie, ni siquiera un veterano, está seguro de que saldrá vivo de una confrontación, pero están decididos a entrar y darse la oportunidad de luchar. Esto en sí mismo es un triunfo sobre el mal. Ok, este fue el texto de hoy. ¿Hay alguien que quiera hablar sobre este texto? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario? ¿Algo que les llame la atención? Personalmente pienso que pues es algo muy importante, ¿no? A veces no sabemos quién nos rodea y pues simplemente puede ser peligroso eh, ver o bueno, no conocer a las personas que nos rodean. Sí, es peligroso. A mí me remontó cuando nos metieron a la cárcel por ofrecer una pizza. Fue horrible, pero las personas que estaban allí tenían como ese deseo de agredir, de atacar, de como desquitarse de algo que ellos han vivido porque pues uno no les había hecho nada, ¿no? Digo, a pesar de que no me lastimaron físicamente, sí sus miradas, la forma de tratar a las personas es súper agresiva y pues lamentablemente viví la experiencia, pero ahorita estaba entendiendo eh, con una actitud positiva y con firmeza y con la comprensión de que
pues estoy libre de toda situación y esto es un error y yo no tengo por qué estar aquí, pues finalmente salimos librados y esto pues me remontó a ese momento tan triste y desagradable, ¿no? Pero Ujú. sí es cierto, la preparación para enfrentar esas situaciones es bien importante. Ujú. Muy bien, gracias Lily. Well, Lily says that this text reminded her of the time she was in prison for offering a pizza to some kids and how being inside of prison made her feel, and how um, the the people that was there look at her and how they were always trying to being like being afraid and hoping for something that she didn't did to them and she wouldn't do to them, but they were like trying to be to protect themselves. And uh, well, it's looking back to that experience. Thank you, ¿Alguien más? Lily. Muchas gracias, Lili. ¿Tiene algo que le recuerde este texto? Si no, yo creo que podemos seguir. Okay, Alan, I think we can start the class. Okay. Thank you, everyone. Good evening. Muchas gracias a todas Bye. y todos. Buenas noches. I want to thanks to God, all the angels, Saint Master, and all the masters. Quiero agradecer a Dios, a todos los ángeles, al Señor Maestro y a todos los maestros. Thanks to them, we are so lucky we can hear the truth. And from today's story that we see there are a lot of people, they didn't hear the truth. Gracias a ellos es que podemos escuchar la verdad, y por el texto de hoy sabemos que hay mucha gente que no ha escuchado la verdad. So like Lily just shared that the people there probably were the aggressive and they like to fight or they like to take advantage from others. Como en la experiencia de Lily, a la gente que está ahí probablemente le gusta pelear y siempre está buscando la manera de aprovecharse de las demás personas. And if we look at this, it's not just in the jail, but in the society. Si vemos esto, no solo se trata de la cárcel, sino de la sociedad. That's a human ugly part. Eso es la parte fea del ser humano. Okay, which is a selfish, self-centered. Lo que es un egocentrismo Self-centered, like we think ourselves first. Yes, es ser egocéntricos, como pensar en nosotros primero. And that's what the truth, the Tao, okay, is teaching us. We need to use our true heart. Por eso es que en el Tao debemos usar nuestro corazón verdadero, Our consciousness. nuestra Right. conciencia. And once we can use our consciousness to deal the daily task events, Y una then we will think of others more. vez que podamos usar nuestra conciencia para ayudar a los demás, entonces podremos pensar más en las demás personas. It's there's a Chinese saying, when you build a house, if your upper beam, okay, if your beam on the top, if they are not straight, then the bottom beam would not be straight. Hay un dicho chino que dice que cuando construyes una casa, si la parte de arriba no está firme, menos va a estar firme la parte de abajo. And it's a good example that if the parents, how they teach their kids,
then that's how the kids will become. Es un buen ejemplo de si los padres educan, más bien, la manera en la que los padres educan a sus hijos es lo que los hijos se volverán. Then the same thing. Everything happens for a reason. Y bueno, todo sucede por una razón. Okay, so people go to jail or people having a bad behaving. Okay, it must be a reason behind it. La gente va a la cárcel o la gente se comporta de maneras extrañas y todo pasa por una razón. So the greedy people, the greedy parents will have a greedy kids. La gente avariciosa. Los padres avariciosos tendrán hijos avariciosos. The violent, if we are together with the violent people, then we become violent. Si estamos con personas que son muy violentas, nosotros nos volveremos violentos. Because we watch it and we learn from it. Porque lo vemos y aprendemos de eso. Okay, so you could say, hey, this is not destiny. Okay, this is not fate. Puedes But decir que this esto no is es the destino, reality. pero es la realidad. Okay, and if we are that person, do we want to change it? Alex, it's on mute. Yeah, sorry. That's okay. Yeah. Ok, si somos esa persona, tendremos ese destino. So do we realize our action? Nos damos cuenta de nuestras acciones. Okay, in today's story, maybe the compassion, okay, and the humble is the most precious virtue. En la historia de hoy, la compasión probablemente sea la virtud más preciada. But when there's a conflict, probably it will not work. Pero cuando hay un conflicto es probable que no funcione. Okay, and like today's best example between Russia and Ukraine. Como el ejemplo de hoy entre Rusia y Ucrania. If someone is full of aggressive violence, how do we deal with it? Si alguien está lleno de agresividad y violencia, ¿cómo es que lidiamos con eso? Okay, then in today's article, of course, the author suggests as we have to be prepared. Y si tenemos un artículo como el de hoy, el autor nos dice cómo tenemos que estar preparados. Okay, self-defense to prepare the worst scenarios. Nos habla de la autodefensa para preparar escenarios bélicos. That's already the last step. Es, de hecho, el último paso. Okay, because we are already facing it and maybe there's no other way out. Porque ya lo estamos enfrentando y no hay otra manera de salir. Okay, however, in this war between Ukraine and Russia, you saw a lot of other countries stand behind the Ukraine and giving the support. Pero en esta situación hemos visto a muchos países apoyar a Ucrania y darle la vuelta a la situación. Okay, even they lost their cities, constructions, their lives, okay, with the broken families. Incluso se han perdido sus ciudades, construcciones y han tenido que lidiar con familias rotas. Okay, and when we are studying truth, okay, we need to see the deeper level of things. Cuando estudiamos la verdad, tenemos que ver el nivel más profundo de las cosas. Okay, in the 21st century, okay, we are not in the 18th or 10th century that people still
especially in the early 1900s, the First World War I and II. En este siglo ni siquiera hemos visto algo tan horrible como la guerra mundial, la primera y la segunda guerra mundial. Okay, after the two world wars, in today, people promoting the peace. Después de las dos guerras mundiales, la gente promueve la paz. Okay, but the things still happening, okay, in Afghanistan, in Yemen, or in African countries. Pero los conflictos siguieron pasando en Afganistán, en Yemen o en países africanos. Okay, and now Ukraine. Y ahora sucede en Ucrania. And maybe next is Taiwan. Tal vez el próximo sea Taiwán. If you ever heard it. Si han escuchado. No? Oh, Yes. Yes, because China always want to get the Taiwan back. Ah, yeah. China siempre ha querido recuperar el territorio de Taiwán. Okay, then why? Okay, we are learning Tao. Okay, we need to think more advanced, a step ahead. Si estamos aprendiendo el Tao, debemos aprender más y tomar pasos hacia adelante. Why this is happening? Porque esto no sucede. Okay, in the Tao teaching, okay, it's karma, it's destiny. En las enseñanzas del Tao, esto es karma y es destino. Okay, why it's happening on certain people, certain countries, but not others? Porque nos pasa en cierta gente, en ciertos países, pero no en otros. It's like Mexican would ever think, oh yeah, American is gonna come invade us again. Es como si los mexicanos siguiéramos pensando, ay, sí, América va a volver a venir a invadirnos. People won't have that thing again, right? Pero sabemos bien que eso no volverá a suceder, ¿verdad? Because there's no reason to do that. Porque no hay una razón para que eso suceda. Right. And with the Taiwanese people, they always have that fear. Y las personas de Taiwán siempre tienen ese miedo. Yeah. So every day you heard on the news, oh yeah, China is they are doing the daily like the fighter jet, like a surrounding, like doing their training. Ellos escuchan en las noticias constantemente que pues vienen los jets y hacen como rondas. Okay. However, okay, this is at the last stage already. But how do we prevent that bad things happening on us? Eso es en una última etapa. Pero ¿cómo prevenimos que las cosas nos sucedan? Is do not commit the bad karma, so we don't have to suffer for the bad consequence. Es no cometer el mal karma para no sufrir las malas consecuencias. Okay. Or even it's happening, okay, you say, oh, I didn't do this, but it's happening on me. Okay, we don't see that how that happened, but if it's happening. O aunque suceda, decir, bueno, puede pasar, pero no me está pasando a mí. Entonces puedo permitir que pase. Okay, what do we do? Okay, to self-protection. Okay, it's already it's at the last level already. Entonces, cuando esto sucede, ya quiere decir que ya estamos en el último nivel. Okay, but internally, okay, we need to change. Pero internamente tenemos que cambiar también. When someone is a bully or abusing us, what do we do usually first? Cuando alguien nos está molestando o está pues simplemente haciéndonos bullying, ¿qué es lo que hacemos? We fight back. Peleamos de vuelta. Physically or verbally. Físicamente o verbalmente. Okay, but do we pay attention to our heart? How do we feel? Pero prestamos atención a nuestro corazón. ¿Cómo nos sentimos? What do we do? ¿Qué
¿Qué hacemos? And what do we reflect ¿Y to qué others? refleja a otros? Okay, we of course, maybe we are scared, we are sad, we are fear, we are angry. Tal vez estamos asustados, tal vez estamos enojados, tal vez tenemos miedo, tenemos ira. So the peace left us. La paz nos ha dejado. Okay, then we already talk a lot in the past class. Okay, what comes around, what goes around. Hemos hablado mucho en las clases pasadas de que lo que va, viene. If it's happening already, then it's like if there's not much we can change, then we just need to stick around, okay, until it pays off. Si ya nos está sucediendo, no hay mucho que podamos hacer hasta que se termine de pagar. So, like the best example, maybe some kids have an abusive father. Como el mejor ejemplo, a lo mejor un niño que tiene un padre que es violento. And probably I can use someone like the kid, okay, grew up in a farm, okay, in the middle of nowhere, and the only thing, he cannot go anywhere, but he got abused and a drunk father. Y podemos pensar en un niño que esté en un lugar aislado, en una granja o en algún lugar que simplemente no pueda ir a ningún lado y tenga un padre que es abusivo, que es Okay, violento. and when he's drunk, he always hit him. Cuando está borracho, le pega. And the kid cannot do anything until he grows up, Y ese niño no podrá hacer nada hasta que crezca. right? And he choose to leave the place, Y elija dejar ese lugar. yeah, or has enough power to fight back. O tenga suficiente poder como para pelear. So all this time, okay, of getting abused, getting tortured, how do you explain that? De vivir en violencia, de ser torturado, ¿cómo lo explicas? Okay, but in the Tao or Buddhism teachings, Pero en las enseñanzas del Tao, del budismo, okay, how do we handle this? ¿cómo lo manejamos? Okay, it's not just the internal or external. Okay, let's talk the internal first. No solo es lo interno o lo externo. Hablemos de lo interno primero. Okay, the internal is we look, okay, for the reason why it's happening. Lo interno es buscamos la razón por lo que está sucediendo. But a lot of time you cannot find the answer, okay? Pero muchas veces no podrás encontrar la respuesta. But if we turn around, Pero si nos damos la vuelta smile face, y encontramos una sonrisa, okay, accept it. lo aceptamos. So if we accept it happily, Si lo aceptamos con felicidad, okay, and before the father hit you, hey, Dad, let me get you a coffee, right? antes de que tu padre te pegue, le dices, oye, ¿te puedo hacer un café? It's like my grandfather. Es como su abuelo. Okay, he was so mean to most of the people. Él era muy malo con la mayoría de la gente, But he was pretty nice to me pero era muy bueno con él. because I heard enough when I grew up with his personality. Porque entendió muy bien cuando iba creciendo la personalidad. Okay, so I always talk to him smiling. Siempre le hablaba con una sonrisa. And before, when I was in high school, before I go to school, I always get him a break first. Y cuando Alan iba a la prepa, pues siempre le daba un espacio antes de irse. And I never fight him because I know he's hard-head. Nunca lo confrontaba porque sabía que era terco. With hard-head people, there's not much to talk, right? La gente terca, no hay mucho que hablar. Just, okay, fine. If I couldn't convince you, I'll just, it's better. I just say, okay,
Yes, sir. Yes, sir. Here's your break first. Ok, sí, claro, por supuesto. Haga lo que necesite, tenga su break primero. Or I could choose, hey, you know what? You're a hardhead. You are wrong. Okay, I'm going to try to correct you, okay? O puedes escoger, decir, oye, sabes que eres un terco, pero yo te voy a tratar de corregir, ¿ok? Then guess what? It's going to be a hardhead to the hardhead. Y adivina qué va a ser un terco contra un terco. And two hardhead, pooh. Dos personas tercas explotan. Yeah. Yeah, the softer head gonna explode. La persona que tenga la cabeza más suave va a terminar explotando. So if we understand that, okay, a lot of things in the life, it does not have solution. Si lo entendemos así, muchas cosas en la vida no tienen solución. And why we tried to correct others. ¿Por qué es que tratamos de corregir a las demás personas? Okay, but if we can treat in a peaceful way, okay, and give everyone space to let them be. Pero si podemos tratar las cosas en una manera pacífica y dar espacio a las personas para hacer. Okay, and we have that peace for everyone. Y tener esa paz para todo el mundo. So regardless who did good, I mean, if someone did bad to you, okay, we want to revenge. Sin importar lo que las personas quieran para ti, queremos siempre la venganza. Okay, or we want to fix the problems or situations that we don't have solution for it. O queremos solucionar problemas o situaciones para las que no tenemos solución. Okay, so real cultivators do not see others' mistakes. Los cultivadores verdaderos no ven los errores de las demás personas. Because if we see other people's faults, okay, Porque we don't have Tao in us. Porque si pensamos que es la culpa de las demás personas, no tenemos al Tao en nosotros. If we only see the good things of others, then everything is beautiful. Si solo vemos las cosas bellas de las demás personas, entonces entendemos que todo es hermoso. Yeah, so like a couple relation. Es como una relación de pareja. If you love somebody, okay, one reason is enough. Si amas a alguien, una razón es suficiente. And if you don't like the person, you will find 1,000 or 10,000 of excuse. Y Okay. si no amas a alguien, entonces encontrarás 10,000 excusas. Okay, so how to love our life is we don't see problems. ¿Cómo amar nuestra vida? No ver solo problemas. Okay, and do they have problems? Yes, they do. ¿Y tenemos problemas? Sí, claro que sí. Okay, can they change it? No, they cannot. ¿Podemos cambiarlos? No, no podemos. Okay, it's happening. It is life. It's everywhere, right? Ya está pasando, es la vida, está en todos lados. So why do we look at their problems and bring their problems into us? Porque vemos los problemas de las demás personas y los traemos a nosotros. Okay, then if we slowly, okay, so protect self-defense, okay, that's that's at that last stage already. Si practicamos la defensa, es que estamos en la última etapa ya. Okay, and how do you push back? How do you fight back in order to change that situation? ¿Y cómo puedes pelear o cómo puedes defenderte ya en esa situación? Okay, and be friend with them. Volverte su amigo. Okay, so a story. Asian boy came to the United States. Ok, una historia. Hay un niño que es de Asia y viene a los Estados Unidos. Because he doesn't speak English and everyone thinks he's dumb. Porque él no hablaba inglés, todo el mundo pensaba que era tonto. So he went home and told his dad, hey, dad, everyone call me dumb in the school. Iba con su papá y le decía, oye, todo el mundo dice que soy tonto en la escuela. Oh, well, because you don't do good in the school. Porque no me va bien en la escuela.
Okay, so if you want to change that, then you study hard. You show them you are good at what you at school. Y le dice, bueno, pues si quieres cambiar eso, tienes que demostrarles que eres bueno en la escuela. So the kids study hard and get straight A on every course. El niño empezó a estudiar mucho y a tener 10 en todas las materias. Okay, so they don't call him dumb anymore. Y dejaron de llamarlo tonto. Okay, and John sit next to him, the same table. Y pues John se sentaba junto a él en la Okay. misma mesa. Okay, he always bully him. Siempre le había hecho bullying. Okay, and so he told the boy told his dad, that guy always bully me. Y ese muchacho le decía a su papá, ese siempre me está molestando. But he doesn't do good in the school. He's like always F or D. Pero no le va bien en la escuela, siempre tiene 5 o máximo 7. Okay, so the father suggests him, well, then try to help with it. Try to help your friend. Y su padre le dijo, bueno, pues trata de ayudarle. Okay, so the boy started helping John, and John started to. At first, John is like, huh? Y este niño trató de ayudar a John. Y John siempre tenía cara de, ¿ah? Why are you helping me if I bully you all the time? ¿Por qué me ayudas si siempre te estoy molestando? Okay, you can say, this is a similar, this is a small things compared to a lot of the big problems, right? Esto puede parecer algo pequeño comparado con muchos problemas muy grandes. Okay, but you could see that boy, okay, is trying to do something different. Pero puedes ver que ese niño está tratando de hacer algo diferente. Most of most of the time, people will do just ignore that boy, John. La mayor parte del tiempo, la gente tratará de ignorar a ese niño, a John. Yeah, or try to refuse, okay, defense himself and refuse have a connection with John. Y se niegan a tener una conexión con John. Okay, but the boy took a step out. Pero el muchacho tomó un paso diferente. Okay, help the boy, try to build a friendship with him. Ayudó a John y trató de construir una amistad con él. So it turned around. John is doing better in school. Y al ver las cosas diferentes, John le va mejor en la escuela. And he doesn't bully the boy anymore. And they become friends. Y ya no molesta al niño y se vuelven amigos. Okay, so we should look at things. If we don't have friends, that means we are not friendly enough. Y deberíamos de ver esas cosas. Si no tenemos amigos, quiere decir que no somos lo suficientemente amigables. And if we don't gain others' trust, that means we don't do enough. Si no damos nuestra confianza a otros, quiere decir que no hacemos lo suficiente. So if we always look at our problems, then we improve ourselves. We are perfecting ourselves. Then we don't have problems. Si siempre estamos viendo a los demás, nunca nos estamos viendo a nosotros y entonces no podremos encontrar nuestros problemas. And when you don't have problems, you get friends. Cuando no tienes problemas, te consigues amigos. Okay, instead of we are, okay, always starting, okay, put ourselves in the first position. En vez de empezar a ponernos siempre en primer lugar. Because when we started putting ourselves in at the first position, okay, our attitude, our mentality, our energy changed. Porque cuando nos ponemos en primer lugar, nuestra actitud, nuestra mentalidad y todo cambia. Okay. And again, back to this today's article. Y bueno, si volvemos al artículo de hoy.
Okay. Most people wanted to change their bad situation. La mayoría de la gente quiere cambiar su mala situación. But when it's a good situation, you say, oh yeah, keep it coming. Pero cuando hay una buena situación siempre decimos, ay, bueno, pues manténlo, que siga viniendo. Yeah. When you are in love, oh, you say, hey, yeah, this better continue, right? Cuando estás enamorado siempre dices, ay, que esto me dure para siempre. And when you are making good money, you say, oh yeah, this is good. Cuando estás haciendo mucho dinero dices, sí, esto es muy bueno. Okay. When you are young, you're beautiful. You say, oh yeah, I wish this lasts forever. Cuando eres joven y hermoso dices que ojalá y esto me dure para siempre. Okay. And when you start getting wrinkles, Pero cuando te empiezas a arrugar dices, ay, what do you call that? Botox, some injection. What do you call empiezas a it? hacerte inyecciones de Botox Yeah, to get rid of the wrinkles. para deshacerte de las arrugas. Or when you are not making money, you say, oh yeah, shoot, I gotta change, right? Cuando no estás ganando dinero dices, ay, tengo que cambiar. Yeah. Or when a couple is fighting, you say, oh shoot, I need to get rid of these things. Cuando la pareja empieza a pelear decimos, ay, tengo que deshacerme de todas estas cosas. So no one likes the bad situation, A nadie le gustan las situaciones malas, but it's happening. pero ya están pasando. Okay. And the hardest part is accepting it willingly, or accept the bad reality. Y la parte más dura es aceptarlas con voluntad, aceptar la realidad. But regardless, we like it, we don't like it, but it's happening. Sin importar si nos gusta o no nos gusta, ya está sucediendo. So in the Bible, Jesus said, if someone hit your right side of the cheek, right, what do you do? En la Biblia Jesús nos dice que si alguien te pega en la mejilla, ¿qué debes hacer? Okay, you let them hear your hit left. Pones tu otra mejilla. Are we doing that? ¿Lo estamos haciendo? Okay. So what I tried to mention earlier, okay? De lo que Yes. trataba de hablar antes era, Okay, are we really changing the situation? Are we changing ourselves, or will we try to change others doing wrong to us? ¿estamos tratando de cambiar la situación o simplemente vemos como las demás personas nos lastiman? Okay, it's always change ourselves, then you will see the things changing outside, or others, they change automatically. Siempre debes ver hacia adentro para ver cómo los demás cambian. Okay, so back to that farmer, okay, always hit the boy. Right? De vuelta al granjero que siempre le pegaba al niño. But if the boy, okay, becomes sweet, right, and very friendly with the father, Si el niño se vuelve dulce y muy amigable con el padre, okay, a few times the father will say, oh, that boy is so sweet, how can I hit him again? el padre diría, ese niño es tan dulce, ¿cómo le puedo pegar? Right? Or so these kind of things, everyone has compassion. Estas cosas nos hablan de que todo el mundo tiene compasión. We just need to let others, okay, find it out. They have compassion in their life. Solo debemos dejar que las demás personas encuentren que tienen compasión en el Okay. corazón. And to use that true heart for others, Y usar ese corazón verdadero para otros. not to use their emotion or human heart to others. No usar su emoción o corazón humano para los demás. But how do we do that? Pero ¿cómo lo hacemos? Okay, change ourselves. Cambiamos. If we don't do it, then they would not realize that. They don't recognize that.
Si no lo hacemos, no cambiarán las demás personas y no lo reconocerán, because they already lost it. porque ya lo han perdido. That's why, okay, when we lost it and those actions we are doing, we are just committing, okay, more bad consequences or more sins. Porque al estar ya en esta situación, quiere decir que ya hemos cometido muchas acciones que nos traen a este momento. Okay, that's why when we are creating more bad consequence, okay, we keep reconnect because we gotta keep coming back to get those consequences. Por eso es que tenemos que cambiar esas situaciones para evitar la reencarnación y las consecuencias. Today we all very lucky. We already found a path. Hoy somos muy afortunados de haber encontrado el camino. Okay, and we are working on that path to return to the pureness. Y hoy volvemos al camino para regresar a la pureza. Okay, then we just need to follow sages teaching, okay, and to put in the practice. Y debemos seguir las enseñanzas del Tao y ponerlas en práctica. Okay, and when we are changing, we are gaining, okay, we are accumulating virtue. Mientras estamos cambiando, estamos ganando virtud. And when we are applying outside, okay, and helping others, we are accumulating merit. Cuando lo aplicamos en nosotros, debemos acumular mérito. So at our action, we don't commit the bad things. So we stop making bad consequences. En esa acción debemos evitar seguir haciendo cosas que nos lastimen para evitar tener las consecuencias negativas. So it's like you say, oh, hey, I'm financial negative. Es como decir, oye, tengo deudas. Okay, so what do is, okay, we started to work, accumulating money. Okay, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar y acumular dinero. Okay, but on the other side, okay, you can continue spending all the money you make, or you can stop spending it. Y en el otro lado, puedes seguir gastando el dinero que tienes o puedes guardarlo. Hello. Hey. Alan. Ok, creo que Alan se desconectó. Alex, Yes, can you hear me? I'm sorry. I think can you hear me okay? I can hear you okay. Yeah. Okay. Can you see me? No, I cannot. No. Oh, now it came back, right? Yes. Yeah. Okay, sorry. My network dropped. Okay. So, once we stop spending money, then you will see, okay, you're financially positive. Una vez que dejemos de gastar dinero, veremos cómo somos financieramente positivos. Okay, and you say, oh, hey, I'm gonna work harder. Y vas a decir, bueno, pues voy a trabajar más duro. I'm gonna take a double shift. Voy a tomar un doble turno. Okay, it's like, oh, hey, I'm going to work on my internal. I'm gonna work on my own problems. Voy a trabajar en lo interno. Voy a arreglar mis propios problemas. Yeah, and it's a double shift. I'm gonna help others and put in actions. Y en este turno doble voy a ayudar a otros y voy a hacer buenas acciones. Okay, you will see your life changes. Veremos nuestros cambios en la vida. Okay, in the good way. En un buen sentido. Okay, so there was a cultivator asked the monk. Okay. Hubo un cultivador que le preguntó al monje. Okay, and the monk is the master level.
El monje ya estaba en un nivel de maestro. Okay. So the person say, hey, what about someone abuse me, bully me, take advantage of me? What do I do? Le decía, ¿qué pasa si alguien es violento conmigo, si me hace bullying, si, ¿qué puedo hacer con eso? Okay. And the monk answer him, well, there are different levels. Okay. So you can basically, the justice will come. El monje le respondió, bueno, pues hay muchos niveles y básicamente tienes que saber que la justicia vendrá, Okay. But you don't need to fight back. pero no necesitas pelear. Okay. If you fight back, then you might create your own bad consequence. Si te defiendes, crearás tus propias malas consecuencias. Okay, so that story, okay, indicating, okay, showing that a few different things. Esas historias indican y nos muestran cosas diferentes. When the time is up, okay, either good or bad, okay, it will go. Cuando el tiempo venga, sea bueno o malo, sucederá. Okay, we don't have to worry, No te tienes que preocupar porque va a pasar. but we need to make sure that we are prepared, okay. Pero debemos asegurarnos que estamos preparados. Okay, so like today's article, if you want to defend yourself, Como en el texto de hoy, si te quieres defender, okay, but we don't want to learn karates or kung fu. pero no quieres aprender ni karate ni kung fu. Okay, and when someone try to beat you, what happened? Cuando alguien trate de golpearte, ¿qué va a pasar? You'll get beat up. Te van a pegar. But if you have been practicing kung fu, learning karates, Pero si has estado practicando kung fu y aprendiendo karate, now you can take it down. You can take him down easily. puedes con él fácilmente. Then again, if we are always prepared inside, internally, De la misma manera, si siempre estamos preparándonos por dentro, internamente. okay, and when that moment happens, okay, then we know what to do. Cuando ese momento suceda, sabremos qué hacer. Okay, and when those bad things happen, you say, what do I do? Y cuando esas cosas malas pasen, decimos, ¿qué haré? Like maybe someone try to shoot you, right? Tal vez si alguien trata de dispararte o algo. Yeah. So yesterday, my kid told me that after they came home from school, they saw a motorcycle hit a car, and the biker died on the scene. Hace poquitos el hijo de Alan le dijo que cuando venían de la escuela vieron un accidente en el que una motocicleta chocó con un carro y el motociclista falleció. Okay. When those like these things kind of happen, we can just put our hand, in our life or this kind of scenario in God's hand. Cuando estas cosas suceden, solo podemos poner las cosas en manos de Dios. Okay, so I would suggest that like the sage teach us is be prepared. Okay, build the virtue and build the merit. Entonces, pues lo sugerido es simplemente estar preparado. Y esto quiere decir construye la virtud y construye el mérito. Okay. So I'm going to stop here and leave time for everyone. Ok, va a detener aquí la clase y dejar tiempo para que hablemos.